culpen a Israel y nadie está viendo el verdadero problema. Israel es la distracción. Israel es la herramienta para dividir. Mi opinión más controvertida sobre todo esto es la siguiente. Esto no se trata de Israel en absoluto, excepto cuando se trata de Hamas o Irán o los hutíes o Hezbollah. Ellos sí se preocupan por Israel, les importa, igual que a ISIS. Ellos se preocupan directamente por Israel por sus propias razones islámicas. Para todos los demás en el mundo, esto se trata de usar a Israel para destruir a las naciones occidentales. Israel es solo un medio para un fin, y no les importa que eso dañe a los israelíes o que dañe a los judíos. Algo está pasando, podemos sentirlo. La gente ya no discrepa sobre opiniones, discrepan sobre la realidad misma. La verdad se ha vuelto negociable. Las universidades, los medios, las redes sociales, todos han ayudado a crear un mundo donde millones de personas ya no saben en qué creer. Y de alguna manera, Israel se ha convertido en el centro de todo esto. ¿Por qué una pequeña democracia se ha convertido en el país más debatido del mundo? ¿Realmente se trata de Israel? ¿O Israel está exponiendo algo mucho más grande sobre el futuro de la civilización occidental? Mi invitado de hoy es el autor y crítico cultural James Lindsay. Durante años ha estado conectando los puntos entre la ideología, la propaganda, el antisemitismo y las fuerzas culturales que están transformando Occidente. James, bienvenido. Oye, muchas gracias. James, quería empezar aquí. ¿Qué te impactó más? ¿Fueron las masacres que ocurrieron el 7 de octubre o la gente que lo celebró todo el 8 de octubre? Depende, tenemos que ser más específicos que eso. Quiero decir, obviamente las masacres fueron impactantes, pero ya sabes, cualquiera que tenga, aunque sea un poco de realismo sobre la gente que las hizo, o sea, odio decirlo, pero uno pensaba que algo así eventualmente iba a pasar, porque eso es lo que hacen. Así es como lo estoy llamando ahora. Esa es la causa palestina, esa es la cultura palestina. Yo ya había leído la carta de Hamas antes de esto, sabía lo que decía, ¿verdad? Así que eso no fue impactante, excepto por ya sabes, su presentación. Que la izquierda adoptara la causa de la llamada Palestina tampoco fue impactante. Cualquiera que haya leído su literatura, y me refiero a literatura que probablemente se remonta a la década de 1950, no se sorprendería por el hecho de que la izquierda adoptara esa causa. El 8 de octubre, por ejemplo, esta ola mundial de propaganda. Pero lo que fue impactante fue ver a voces prominentes estadounidenses en la derecha adoptar la causa anti-israelí. Es un poco más matizado. No quiero hacerlo demasiado matizado, pero la izquierda es pro-Palestina. La derecha es anti-israelí, pero en realidad, obviamente, están luchando por lo mismo. Así que en realidad fue un poco impactante para mí, aunque ya los había estado siguiendo. Quiero decir, simplemente, alguien me señaló recientemente que hay una publicación que hice en X el 7 de septiembre, o en realidad el 2 de septiembre, sí, el 2 de septiembre de 2023. Así que un mes antes del 7 de octubre, y dije, un gran problema de antisemitismo está a punto de descarrilar nuestro movimiento, refiriéndome al movimiento conservador estadounidense. Y si no lidiamos con esto, va a ser un gran problema, algo por el estilo. Y yo también vi que eso venía, pero aún así me sorprendió cuánta gente de la derecha estadounidense se sumó a una narrativa anti-Israel. De hecho, me ha sorprendido. Lo más sorprendente es que en estos 3 años que han pasado, he visto a tantos jóvenes estadounidenses, en particular, traicionar los valores de sus padres, sus valores anteriores, para culpar a Israel de todos los problemas del mundo. Ahora, Mencionaste que no te sorprendió que hubiera todas estas protestas en los campus, pero si, por ejemplo, jamás hubiera hecho esto en casi cualquier otro país, hubiera masacrado civiles, ¿esos estudiantes habrían culpado al país que fue atacado? ¿O es solo porque es Israel? no, es porque es Israel, pero también habría sido igual si fuera un país occidental. Habrían culpado a cualquier país occidental. De hecho, si hubiera pasado en Francia, habrían culpado a los franceses. Si hubiera pasado en Gran Bretaña, habrían culpado a la historia del colonialismo. Si hubiera pasado en Estados Unidos, probablemente estarían bailando en las calles. Y así que es en parte, de manera única, porque es Israel, pero principalmente, y por supuesto con la izquierda, de nuevo llevan entre 50 y 70 años abrazando la llamada causa palestina. Y todo es propaganda soviética en sus orígenes, pero han estado haciendo esto durante la mayor parte de 3/4 de siglo. Pero ellos habrían culpado a cualquier democracia occidental, probablemente no con tanta fuerza como culpan a Israel, pero a cualquier democracia occidental, porque al final de cuentas, eso es lo que la izquierda odia, las democracias occidentales. Odian la civilización occidental y todos sus fundamentos.
Así que hay algo especial, adicional en el caso de Israel, pero creo que habría sido celebrado por la izquierda en cualquier democracia occidental. Sin embargo, en la derecha no creo que necesariamente sea el caso. Si Hamas hubiera atacado, digamos, Buffalo, Nueva York, ya sabes, cruzado el lago Ontario o lo que sea y atacado Buffalo, Nueva York, o ya sabes, la imagen que necesites, tal vez sea algo en Texas que cruzó la frontera sur. Creo que la mayoría de la derecha no habría celebrado el ataque y habría pedido, ya sabes, básicamente arrasar a Hamas, ya sabes, atacarlos con armas nucleares y simplemente acabar con ellos por completo. Y verían lo que Israel ha hecho en Gaza como, ya sabes, un simple anticipo para lo que desearían que hubiera pasado. Así que la diferencia es, de nuevo, que la derecha es más sorprendente que la izquierda. La izquierda ha estado poseída por esta ideología que, como dije, es soviética y poscolonial durante décadas, y eso es un ataque a la civilización occidental y un ataque a la civilización occidental. Tener presencia en Medio Oriente que los soviéticos y ahora los rusos han querido controlar geopolíticamente durante, ya sabes, la mayor parte de un siglo, por su acceso a puertos de aguas cálidas y, ya sabes, el comercio favorable de petróleo y todo eso. Así que, de nuevo, la izquierda y la derecha no son lo mismo aquí. Y la izquierda no sorprende en absoluto si has leído su literatura. O sea, puedes remontarte. Lees a Angela Davis, por ejemplo, una comunista estadounidense muy famosa que sigue activa hasta el día de hoy. Irónicamente, te enteras de que ella, ya sabes, tiene ascendencia que se remonta al Mayflower, de hecho, y ya sabes, está acusando a esas personas de ser esclavistas, pero ella también tiene esa ascendencia. Pero ella, de todos modos, es una comunista muy famosa y ella ha dicho repetidamente y ha escrito repetidamente, escribió libros enteros sobre la llamada Palestina. Pero ella dijo que fue radicalizada 2 veces, una vez en la escuela de posgrado, bajo la tutela de una figura emblemática de la nueva izquierda llamada Herbert Marcuse, el gran neomarxista de la escuela de Frankfurt. Y luego la segunda vez fue en su primera visita a Palestina. Así que ella fue allá para entrenarse en última instancia de nuevo en tácticas soviéticas, tácticas de victimización, que ahora identificaríamos como cultura palestina. Así que esto es el pan de cada día para la izquierda y lo ha sido durante mucho tiempo. Y creo que lo habrían celebrado si hubiera sido en la ciudad de Nueva York, tanto como si hubiera sido en cualquiera de los kibutzim en el centro de Israel. ¿Crees también que DI creó un marco ideológico en el que Hamas podría ser visto como los oprimidos y los civiles israelíes asesinados como los privilegiados? Es al revés, la mentalidad palestina y la información que personas como Angela Davis trajeron de regreso a Estados Unidos crearon Day, pero luego Day llevó eso a la corriente principal de la izquierda estadounidense. Así que no, Day no lo creó. Day es en realidad una extensión de un programa soviético que no solo se usó en la Unión Soviética en la década de 1920, su nombre mal pronunciado es Korenitsatsiya, que significa echar raíces o indigenizar. Significa que te va a sonar, todo esto te va a sonar muy familiar cuando escuches la causa palestina, por así decirlo. El programa de Korenitsatsiya consistía en ir a las regiones de minorías étnicas que iban a ser incorporadas a la Unión Soviética y en insistir en que tendrían autodeterminación, que funcionarían en sus propias lenguas, que tendrían su propio tipo de nacionalismo local, pero que estaría caracterizado por ciertas cosas. Así que la Unión Soviética entonces impulsaría a líderes, digamos en Georgia o en el Cáucaso, que tuvieran o en Ucrania o en cualquier otro lugar dentro de su dominio, y levantarían a estos líderes que eran socialistas y los enfrentarían contra el chauvinista ruso que quería imponer los valores rusos en toda la Unión Soviética. Y decían, no, 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 no vamos a dejar que se rusifiquen, vamos a dejar que hagan todo a su manera, en su propio idioma, con sus propios líderes y demás, y vamos a ayudarlos. Y cuando sus líderes expresen que son más naturalmente socialistas que el gran ruso, entonces los vamos a incluir y los vamos a poner en el 12º o en el número que sea, perdón, en el Congreso del Partido Soviético y les daremos representación. Y por supuesto, jugaron todo este juego. Le daban a estas minorías étnicas las propuestas más radicales que querían impulsar, y cuando las presentaban y alguien discutía y decía que era una mala idea, los acusaban de chauvinismo ruso. Eres solo un ruso que odia a los ucranianos, tienes prejuicios, eres racista. Y resulta que este programa les suena muy familiar a las personas que conocen la causa palestina, pero también se extendió por todas partes. Mao Zedong lo adoptó ya desde los años 20 y lo usó para empezar a sembrar la discordia contra el programa nacionalista en China, el Kuomintang. Así que el Kuomintang era el partido nacionalista. La idea era que iba a unificar China bajo una sola identidad nacional. Chiang Kai-shek era su líder. Y esta identidad nacional, lo que hicieron fue que iban por ahí, lo que Mao Zedong y el Partido Comunista hicieron fue ir por ahí y decir, bueno, ellos dicen que ustedes van a ser chinos. Warun era la palabra que usaban para eso en mandarín.
pero en realidad van a tener que ser pueblo Han. Así que Huarun es lo que les están vendiendo, Han Ruan es lo que les están imponiendo, y esto de hecho es chauvinismo Han. Y pueden ir a leer, o sea, en cualquier momento, cualquiera que esté escuchando, vaya a Google, escriba derrotar el chauvinismo Han y pueden leer artículo tras artículo, discurso tras discurso de Mao Zedong sobre cómo derrotar el chauvinismo Han. Y de hecho pueden ver que es explícitamente el programa Korenatsatsya que él importó de los soviéticos para hacer esto. Y él fue entrenado por los soviéticos para hacer esto con el fin de derrotar la unidad nacionalista. Este es el mismo programa que DI, AAH, NPI o como se llame. Vas bajando la lista, inventas lo que quieras. Todas estas personas son como pequeños enclaves étnicos y puedes tener autodeterminación. Todo va a ser culturalmente relevante, se va a hacer en tu idioma. Nadie te va a decir que tu jerga o tu idioma nativo o lo que sea, si eres inmigrante, está mal. Y es exactamente el mismo programa, y vas a elevar a las personas que tienen una perspectiva de teoría crítica o que tienen una conciencia crítica de su categoría de identidad. LGBTQ es otro enclave racial o étnico que ellos elevan, y vas a ponerlos en posiciones de poder, bla, bla, bla. Es exactamente el mismo programa, está teniendo exactamente el mismo efecto. Por cierto, los soviéticos tuvieron que desecharlo para 1928 o 1929 porque causó tanta división étnica en la Unión Soviética. No pudieron unificar tanto al país. Y luego tuvieron un gran programa de unificación, un programa de rusificación bajo Stalin que llevó al asesinato de muchísimas personas de los grupos étnicos minoritarios bajo el nombre de primero entre iguales. Bueno, la causa palestina es exactamente lo mismo. Es lo mismo aplicado a, ya sabes, la circunstancia del nacionalismo árabe ahí en Medio Oriente después del colapso del Imperio Otomano y la Primera Guerra Mundial. Se emite la Declaración Balfour. Ahora, obviamente, los británicos llegaron y les dijeron a los árabes: ayúdennos a derrotar a los otomanos, quítenlos de encima, y nosotros les ayudaremos a lograr su autodeterminación nacional, lo cual resultó ser una mentira. De hecho, puedes regresar y leer al propio Balfour, que en realidad nunca lo dijo en serio, solo lo necesitaba para ganar la guerra. Y básicamente pensaba que no valían la pena el esfuerzo. E inmediatamente, una vez que tienes la declaración Balfour, en realidad tienes el reconocimiento explícito de que iban a restablecer la patria judía en Eretz Israel. Así que ahora tienes este tipo de duplicidad que les ayudó a ganar la guerra y tienes esta reivindicación de un nacionalismo árabe. Pero si lees, por ejemplo, a Hamas o lees a la Hermandad Musulmana, no están interesados en el nacionalismo en absoluto. De hecho, están en contra del nacionalismo. No les gusta que los sauditas tengan un reino, no quieren un nacionalismo panárabe, quieren la Ummah, quieren un solo califato islámico con un imperio islámico extenso, así que ni siquiera están interesados, esto es solo un pretexto. Pero lo que los soviéticos hicieron con mucha astucia y lo que estaban haciendo incluso antes de 1967, 1968, cuando realmente impulsaron todo esto, fue llegar y decir: miren, podemos usar este sentimiento nacionalista árabe, podemos usar esta idea nacionalista árabe para decir: miren, los árabes pueden autodeterminarse en su propia tierra, y eso siempre ha sido así durante un siglo. Ese ha sido el lenguaje, la forma de expresarse. Va a ser la autodeterminación de los árabes en una zona árabe, en un estado árabe. Pero, de nuevo, a los musulmanes no les importa esto, no les importa el nacionalismo árabe. Lo que les importa es el hecho de que los califas, allá en el siglo VII, conquistaron esta tierra y la declararon Waqf. Y por lo tanto, es tierra musulmana y estará bajo control musulmán para siempre. Así que un Estado soberano judío se convierte en un problema a un nivel intrínseco que tienen que eliminar porque esa tierra, en su mente, es permanentemente islámica. Y ahora está bajo el control soberano de no musulmanes, y lo peor de todo, de judíos. No podría ser peor que eso para su teología. Por supuesto, eso es porque los judíos humillaron a Mahoma cuando él llegó con su supuesta profecía o lo que sea, y ellos dijeron: esto es una tontería. Y por eso se enojó mucho con los judíos desde el principio. Realmente es una historia bastante tonta cuando la escuchas. Es como la cosa más mezquina que existe, pero también es una de las cosas más destructivas. De todos modos, la mentalidad soviética, este mismo tipo de programa Korinetsotsia que se fusiona con DI cuando cruza el Atlántico, esta mentalidad fue la que impulsó la causa palestina. Era la autodeterminación árabe. No dejas que los judíos te avasallen. Puedes reformular tu objetivo literal de conquista del imperio islámico en términos que sean aceptables para un concepto occidental posterior a Westfalia. Ya sabes, quieren su propia nación y autodeterminarse bajo sus propias reglas, sin interferencia de potencias extranjeras. Ese es el objetivo de Westfalia. Esa es la civilización occidental.
Pero la ironía es que están usando eso porque ni la Unión Soviética ni ninguno de estos musulmanes radicales jamás quisieron la autodeterminación para las naciones árabes. Ellos no creen en las naciones en el sentido de Westfalia. No existe. Ellos quieren la umma. Y por eso esto es completamente, y de nuevo, por eso hay tanta tensión con los sauditas, incluso con los cataríes y todos estos otros que tienen estos pequeños reinos aquí y allá. Ellos tienen sus propias naciones que en realidad están tratando de funcionar, en cierta medida tratando de modernizarse, quieren ganar dinero y tienen mucho petróleo para hacerlo. Y de repente tienes a estos, ya sabes, elementos problemáticos, ya sean los salafistas de la hermandad musulmana o estos, ya sabes, chiitas duodecimanos de Irán y luego Hezbollah y Hamas y así sucesivamente, que se oponen a eso porque quieren algo diferente. Pero el mensaje que se infunde en la izquierda es el mensaje Dei, que es la Korinetsotsia. Es un mensaje caótico, que es el mismo mensaje que Mao Zedong usó para romper el Partido Nacionalista durante los años 30. En China, donde a cada grupo étnico no se le impondrá otro grupo étnico externo, el mensaje es el mismo. Así que si se infunde en Así que, en otras palabras, los izquierdistas en Estados Unidos ya tenían esta lógica inculcada por una variedad de fuentes. Así que cuando la causa palestina finalmente surge en su conciencia, la adoptan de inmediato. Es literalmente la misma lógica, es literalmente la misma historia. Y así, en cierto sentido, es solo otro capítulo en el mismo libro que ya leyeron. Ahora, ¿En qué momento las universidades dejaron de formar pensadores críticos y empezaron a producir estos activistas ideológicos? ¿Y cuánta responsabilidad tienen los profesores por lo que está pasando en los campus, especialmente después del 7 de octubre? bien, esa es una pregunta complicada porque la realidad es que todavía se están formando pensadores críticos, solo que menos. De hecho, no es predominantemente así. Me anima mucho cuando viajo por Estados Unidos y me encuentro, ya sabes, grupos de estudiantes de ingeniería o de negocios y a menudo también muchos de ciencias políticas. Todos tienden a inclinarse hacia una dirección más conservadora, así que veo que está aumentando el número de pensadores críticos que realmente están recibiendo una educación de verdad. ¿Sabes? Cada vez menos debería decir salen de campos como los de STEM y algunos de estos, que los conservadores tienden a elegir más a menudo como opción que sus contrapartes de izquierda, siendo la ciencia política y los negocios dos de ellos. Así que todavía es así, pero ha ido disminuyendo. Y las escuelas, ya sabes, las facultades de educación, según ellos mismos, según lo que dice la propia izquierda, fueron tomadas por ellos a principios de los años 90 y, en cierto modo, no han estado produciendo pensadores críticos desde los años 90. Por supuesto, todos nuestros maestros y todos nuestros administradores tienen que certificarse en eso. Todos los que crean nuestros planes de estudio tienen que ser certificados por ese tipo de departamentos. Y los izquierdistas mismos dicen que ya tenían el control total de esos departamentos a principios de los años 90. La infiltración realmente comenzó justo antes de la guerra de Vietnam y durante la guerra de Vietnam, y ha sido una toma de control lenta, una toma de control muy lenta que ha durado 50 años. Si realmente quisieras que marcara el momento en que las universidades eran más malas que buenas, yo lo pondría alrededor de 2005. A principios de los 2000 es realmente el periodo en el que la universidad empezó a cambiar fuertemente su enfoque, de tal manera que para 2015 era mucho más mala que buena, indudablemente. Y desde 2015, en su mayoría, han sido instituciones que producen teoría crítica, no pensamiento crítico, con, ya sabes, como dije, reductos cada vez más pequeños o islas de cordura y valor que todavía existen. Así que ya ha pasado más de una década en la que las universidades han estado formando, de nuevo, personas que ven la teoría crítica como la forma de pensar en lugar del pensamiento crítico, y por cierto, son muy claros al respecto. Hay artículos que han escrito con gran detalle explicando la diferencia entre el pensamiento crítico y la teoría crítica. Pero también dicen en estos artículos que van a difuminar la línea intencionalmente usando la palabra crítico en ambos casos para que sea ambiguo para quien escucha. Entonces, el pensamiento crítico, dicen, está basado en esta idea de lo que, y esta es su frase, es un término técnico formal, adecuación epistémica, que es una forma académica elegante de decir saber de lo que estás hablando. Significa ser escéptico, pero no escéptico de manera radical ante las afirmaciones, buscar evidencia, buscar líneas de razonamiento, lógica, pruebas y demás que cuenten una sola historia. Significa que en tu escepticismo significa dudar de que algo sea cierto y buscar explicaciones alternativas y conservar las que sobreviven. Significa buscar sesgos ocultos o fuentes de error ocultas, ya sea, sabes, errores de medición en las ciencias exactas, ya sea cosas como el sesgo de confirmación o algunos de los sesgos más sofisticados que aparecen en los análisis estadísticos.
Significa tener metodologías rigurosas. En otras palabras, significa saber de lo que hablas, significa hacer el trabajo de manera rigurosa y aprender las habilidades necesarias. Pero lo que quiero decir es que es una forma de pensar. Bueno, la teoría crítica, por otro lado, también es una forma de pensar, pero es una forma de pensar diferente. Y eso es tener una profunda sospecha de que todo lo que encuentras está profundamente impregnado de dinámicas de poder. Así que cuando dices, bueno, necesitamos saber de qué estamos hablando, necesitamos adecuación epistémica, necesitamos metodologías rigurosas. Ellos van a decir, bueno, ¿quién inventó las metodologías? Bueno, ya sabes, capitalistas blancos heterosexuales que querían mantener su poder sobre la sociedad. Por lo tanto, sus puntos de vista están intrínsecamente sesgados a favor de su propia visión. Y en cuanto, de nuevo, a la causa palestina, esta semana estoy volviendo a leer Orientalismo de Edward Said. Este es un libro fundamental. Creo que la fecha de publicación es 1978 o 1979. Es un libro fundamental en el campo de los estudios sobre Medio Oriente, pero es como un metaestudio. Es como que él realmente analiza cómo se estudian los estudios sobre Medio Oriente. Y es un movimiento muy sofisticado que él hizo antes de esa época, el estudio del campo que se conocía como orientalismo. Si tú eras un académico y yo te preguntaba, bueno, ¿a qué te dedicas? Y tú decías, soy un orientalista. Significa que estudias principalmente el cercano oriente, como hoy lo llamaríamos estudios sobre Medio Oriente. Es alguien que realmente estudia el cercano oriente. Bien, eso es un orientalista. Bueno, él lo cambió. Él cambió el significado para que fuera alguien que impone una visión empírica occidental en su estudio del Medio Oriente. Y entonces lo que significa es que no puedes mirar, digamos, Palestina. No puedes mirar, ya sabes, Arabia Saudita, Egipto, cualquiera de estas historias, la hermandad musulmana o incluso, ya sabes, la situación rusa. No puedes mirar eso fuera de una perspectiva imperialista occidental que quiere, él dice específicamente, que Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia salgan ganando en el mundo y se aprovechen de estas personas que consideran intrínsecamente inferiores, lo cual en realidad no es cierto. Pero lo que eso significa es que lo que las universidades han estado enseñando es esta mentalidad de teoría crítica que, por ejemplo, en el caso palestino, no puedes entender la visión de, digamos, Hamás leyendo la carta de Hamás, porque lo leerás como un imperialista occidental que en realidad no lo entiende. En los términos que son relevantes para ellos, lo que en el lenguaje de Black Lives Matter de 2020 significa cállate y escucha todo lo que digan los palestinos en todos los casos, y tú estás equivocado. Así que es solo una técnica para quitarle a cualquiera que intente ser objetivo cualquier autoridad moral, pero han estado haciendo esto. Como dije, las facultades de educación han estado enseñando esto, han sido capturadas por esto desde, según ellos mismos cuentan, desde el 92. Yo diría que fue más bien en el 97 o 98 cuando realmente lo dominaron por completo. Pero ciertamente la transición fue durante los años 90, hace 30 años. Ahora, ¿Cuánta influencia ha comprado Qatar, por ejemplo, u otros países dentro de las universidades estadounidenses? ¿Y cuál es su objetivo? ¿Es para poner a los jóvenes estadounidenses en contra de Israel o es algo mucho más amplio que eso? así que antes de responder esta pregunta, solo quiero aclarar que no soy un experto, no le sigo la pista al dinero, yo sigo la ideología, pero he visto muchos de los reportes que han salido. Y los reportes son impactantes en cuanto a la cantidad de dinero que Qatar ha estado inyectando en universidades estadounidenses, medios de comunicación estadounidenses y su narrativa, operaciones de influencia en Estados Unidos, incluso directamente con, ya sabes, políticos y demás. Y mucho de eso se ve muy mal. Por supuesto, el Congreso en este momento tiene a la representante Ayanna Paulina Luna, quien dijo algo al respecto en Twitter el otro día, que algo se viene en la próxima semana o algo así. Eso fue McCammon o algo así. Otra congresista luego confirmó a Laura Loomer que de hecho Qatar es el que está en el centro de esta investigación. Así que la respuesta es que debe ser mucho. Mucha influencia, mucho dinero, mucho esfuerzo, muchas líneas de esfuerzo tratando de influir en el pensamiento estadounidense, en los estudiantes estadounidenses, en los políticos estadounidenses. ¿Cuáles son sus objetivos? Es una pregunta más difícil. He escuchado muchas cosas diferentes. No sé exactamente cuál es su postura respecto a algunas de estas cosas. Mi suposición es que su objetivo es muy amplio, que su objetivo es, parece que están jugando a enfrentar a tantos bandos como puedan para sembrar un caos generalizado. ¿Por qué lo hacen? Este es un punto muy interesante para mí porque Qatar era un país del que, aparte de su aerolínea, nadie hablaba hace más de 5 años. Tal vez en Medio Oriente. Yo no estuve por allá hasta hace poco, así que no lo sé. Pero simplemente no era un país relevante. Era un país que los estadounidenses tendían a olvidar. Era como una palabra que puedes usar para jugar una letra difícil en Scrabble y a la que nadie le ponía atención. Ya sabes, Qatarí, ¿verdad? Puedes usar tu Q y obtener 10 puntos.
Este no era un país del que nadie hablara en absoluto, y ahora es un país del que nadie deja de hablar, así que ha pasado algo muy interesante. He escuchado acusaciones que no sé si son ciertas, que llegan al punto de decir que ahora son el centro global del Estado profundo internacional. Ni siquiera sé si eso es real, así que no lo sé con certeza. Pero si eso es cierto, y eso es mucho suponer, si eso es cierto, entonces sus objetivos van a ser muy amplios. Va a ser una gran desestabilización. Si sus objetivos son meramente nacionales o si están ligados a algunos de estos, ya sabes, regímenes terroristas, serán más limitados, pero aún así van a ser muy amplios porque no, bueno, primero que nada, nadie sabe con certeza cuáles son sus objetivos, así que tenemos que asumir que probablemente sean bastante amplios, pero parece, por todo en lo que se han metido, que tienen una base de operaciones muy amplia. Sin duda han cortejado a muchos derechistas estadounidenses. Sin duda han financiado a muchos izquierdistas estadounidenses. Así que lo que están haciendo parece ser un proyecto de amplio alcance. Pero de nuevo confieso mi ignorancia o conocimiento limitado sobre la situación. ¿Cuánta influencia tiene la hermandad musulmana en la formación de las narrativas occidentales? Esa es una buena pregunta en cuanto a cómo moldean sus narrativas. Lo que he escuchado recientemente, y no sé qué tan cierto sea esto porque no conozco lo suficiente el contexto de Medio Oriente, es que la hermandad musulmana es un problema mucho mayor en los países occidentales que en Medio Oriente. Efectivamente, la mayoría de estos países de Medio Oriente no los quieren, no les agradan, los ven como un problema, así que los exportan, les hacen la vida muy difícil. Y muchos de nuestros llamados refugiados que llegan a los países occidentales, ya sean europeos, canadienses, estadounidenses o lo que sea, son hombres en edad militar o incluso más jóvenes. Muy pocos de ellos son mujeres. Y resulta que muchos de ellos son este tipo de alborotadores, estos alborotadores salafistas que están siendo expulsados de la región. Ahora, por supuesto, la Hermandad Musulmana es una organización muy radical. Mucha gente, probablemente ustedes sí, pero mucha gente ni siquiera conoce esta palabra, salafismo. Soy relativamente nuevo en esto como estadounidense, pero el salafismo es su filosofía principal. No voy a decir que no todos los musulmanes son así, pero realmente es una situación en la que no todos los musulmanes son así. El salafismo es una escuela muy específica del fundamentalismo islámico. Y dentro del salafismo hay como 9, por así decirlo, denominaciones o 9 enfoques diferentes y varían en cuán radicales y extremas son. Pero resulta que la hermandad musulmana representa prácticamente lo más radical y extremo. Y lo que el salafismo significa es mirar hacia la primera o segunda generación de musulmanes y la vida del propio Muhammad, y decir que ese es el único modelo aceptable para vivir como musulmán. Si no vives de esta manera, no eres musulmán en absoluto. Así que, ya sabes, esos cataríes o esos sauditas que viven en sus reinos con su dinero del petróleo, tampoco son realmente musulmanes. Así que esto es, ya sabes, sé que hay una diferencia porque los salafistas de la hermandad musulmana son sunitas y luego, ya sabes, Irán es chiita. Pero los chiitas bajo los ayatolás adoptaron, lo hicieron, no son lo mismo, pero tomaron muchas de las ideas que la hermandad musulmana había propuesto y crearon su propia versión de eso. Pero esto explica de una manera un poco indirecta por qué Irán está lanzando cohetes a todos los países vecinos. Ellos no ven a los otros musulmanes de la región como verdaderos musulmanes y la hermandad musulmana tampoco lo haría. Ahora, lo que entiendo es que cuando estas personas vienen a Occidente y muchos de ellos lo hacen como parte de su programa yihadista, recuerda, ellos toman como modelo a la generación original. Esta fue una generación de grandes conquistas. El segundo califa llega y conquista toda la península arábiga, todo el cercano oriente, el Levante. Aquí es donde, de nuevo, Eretz Israel es declarada Waqf y ahora es tierra islámica de manera permanente. Ellos buscan la expansión territorial, buscan crear la Umma, buscan crear un gran imperio. Y por eso estos salafistas de la hermandad musulmana creen que es una misión sagrada que deben cumplir. Ir a países como los de Occidente, ya sea España, Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia o cualquier otro país, y cada vez más Japón, y establecer una base ahí y verse a sí mismos, como sabes, como guerreros detrás de las líneas enemigas, para empezar a establecer bases y construir la UMA en otros lugares. Así que son mucho más radicales y mucho más peligrosos en esta parte del mundo. Ahora, el problema es que, ya sabes, acabo de mencionar que en algunos aspectos son distintos de los sauditas, pero no lo son. Porque los wahabíes sauditas, que son otro tipo de salafistas, en realidad fueron quienes terminaron revitalizando a la hermandad musulmana después de que el régimen de Nasser más o menos los destruyó en los años 60. El régimen de Nasser, ya sabes, realmente está tratando de reprimirlos. Ellos están impulsando una mentalidad de nacionalismo panárabe. Los sauditas le temen a ese nacionalismo árabe porque ellos tienen sus propios reinos, así que no quieren una nación panárabe a la que tendrían que someterse.
Así que, después de la Guerra de los 6 días, en 1967, Nasser y los egipcios quedan humillados. Israel los derrotó en menos de una semana. Y están totalmente humillados, están completamente destrozados. Y los sauditas, particularmente impulsados por su secta wahhabita, tienen la idea de darle a Egipto mucho dinero para que se recupere, con la condición de que también liberen a los miembros de la hermandad musulmana de la prisión y los ayuden a recuperarse también. Así que hay una especie de conexión ahí donde incluso hoy en día puedes ver eso. Estos radicales que no quieren en Medio Oriente están recibiendo muchísimo dinero de otros países de Medio Oriente que tampoco los quieren, siempre y cuando vayan a Francia, al Reino Unido, a Estados Unidos o a Canadá y causen todos sus problemas allá. Así que, en cierto sentido, ellos están moldeando gran parte de la actividad que vemos. No sé qué tan directamente influyentes sean, salvo decir que, ya sabes, sus conexiones a través de Kerry probablemente sean más influyentes en muchos sentidos que, ya sabes, el ahora ampliamente demonizado AIPAC. Ellos tienen una enorme organización de cabildeo ahí. NIAC es otro de los suyos, ese es el iraní que en realidad es aparte, pero este es otro gran grupo afín al mismo proyecto, un grupo de cabildeo que está teniendo un gran impacto en establecer el tono. Así que lo que estamos viendo es que mucha gente, por lo que escucho en todo el país, en Estados Unidos, Canadá, etcétera, que son funcionarios que deberían saberlo mejor, que básicamente han sido comprados para que se queden callados. Mientras la hermandad musulmana se establece y empieza a construir barrios enteros y estos, ya sabes, complejos de mezquitas que en realidad son zonas prohibidas. Con el tiempo, donde solo se habla árabe, donde crían a sus hijos fuera del sistema en el que supuestamente deberían integrarse y así sucesivamente. Y efectivamente, a largo plazo, probablemente células terroristas. Así que tienen una estrategia muy efectiva que ahora está llegando a un punto crítico, pero es un tema complicado que, como dije, todavía soy nuevo en esto. Creo que este es un tema que debe discutirse mucho más abiertamente en Estados Unidos porque es un gran problema. Y si puedes sobornar a funcionarios para empezar a establecer bases, digamos, en un estado conservador como Texas, tienes un gran problema entre manos. Y luego eso no solo se va a convertir en cabildeo, sino que terminas teniendo a estos radicales en el Congreso y en Washington defendiendo con mucha vehemencia, digamos, ya sea en contra de Israel o, ya sabes, a favor de otras agendas locas que apoyan a estos terroristas. Incluso si solo es apoyar, ya sabes, a la UNRWA o lo que sea, que ha sido abrumadoramente favorable a Hamas. De nuevo, eso es complicado porque está este asunto entre chiitas y sunitas, pero tienen algunos compromisos ideológicos subyacentes que aún coinciden, a pesar de que también se odian fundamentalmente entre ellos. Ahora, ¿Es esto fundamentalmente una guerra de información más que una guerra militar? ¿Y Occidente siquiera se da cuenta de que es una guerra ideológica? ¿Y qué papel juega en esto las redes sociales? así que en Occidente es principalmente una guerra de información. En volumen total es principalmente una guerra de información. Muchos estadounidenses no están preparados para esto. De hecho, anoche estaba hablando con mi esposa y le dije eso. Lo más angustiante en ese momento no me impactó en lo absoluto, pero lo más angustiante, creo que es lo más fuerte que he leído en los últimos 10 años y he leído cosas bastante pesadas. Es esta una línea en un informe que fue publicado por Richard Higgins y Steve Coughlin sobre la izquierda y su sistema operativo. Lo leí en 2020 y luego, en algún momento al principio, en la introducción, dijeron eso. Hubo una evaluación realizada por el ejército chino y el servicio de inteligencia ruso a finales de los años 90 que concluyó que la capacidad de Estados Unidos para lidiar con la guerra de información y narrativa estaba tan degradada que podría no existir. Así que no estamos preparados para esto, ¿verdad? Y las redes sociales han hecho que parezca que está sucediendo, ya sabes, que son nuestros vecinos. Tienes a todas estas personas que probablemente, y de hecho no es probable, literalmente son pakistaníes, probablemente oficiales de inteligencia, haciéndose pasar por estadounidenses comunes y corrientes, diciéndoles cosas locas a sus vecinos o a quienes aparentan ser sus vecinos. Y los estadounidenses han sido muy lentos en darse cuenta de que esta guerra de información está ocurriendo. En volumen total, creo que en Occidente es más una guerra de información, en Israel es cinética, no es solo una guerra de información, y resulta que ellos son muy muy buenos en el clásico juego de provocación en el que todos los marxistas son muy buenos. Puedes leer en el viejo libro de Saúl Alinsky, Reglas para Radicales, que la reacción de tu enemigo es tu verdadera acción. Entonces, ya sabes, el 7 de octubre ellos cometen las atrocidades del 7 de octubre. El 8 de octubre yo tuiteé, tenemos un Gaza Floyd en nuestras manos aquí en Occidente. Y entonces van a tratar a Gaza como al pobre George Floyd, que ahora está siendo golpeado por un poder superior, la policía, en el caso de George Floyd.
Israel, con el respaldo de las capacidades militares de Estados Unidos, ya sabes, en teoría, en el caso de la situación en Gaza. Así que ya sabes todo lo que hace Israel en términos de que reciben un ataque de guerra cinética o frustran un complot terrorista identificado. Ellos usan la fuerza. Tal vez sea en el sur del Líbano, tal vez sea en Gaza, tal vez sea, ya sabes, escaramuzas en Judea, Samaria, tal vez tenga que ver con los hutíes. Tal vez sean ataques directos a Irán. Todo lo que hace Israel, y ahora también, por extensión, todo lo que hace Estados Unidos mediante la fuerza militar, se convierte en una historia de pobres nosotros. Somos víctimas, como si no lo hubieran provocado ellos en primer lugar. Como si, como me gusta decir, no se lo hubieran buscado. Y esa es la esencia de esa guerra de información. Y resulta que son sorprendentemente buenos en eso. Ellos, o sea, no sé cómo la gente sigue cayendo en esto a estas alturas. Ya sabes, bueno, ¿y qué hay de todos los niños muertos? ¿Te refieres a los que les amarraron al pecho mientras corrían hacia adelante con acas? Sí, bueno, no uses niños como escudos humanos en una operación militar si no quieres que los niños reciban balas perdidas. Y los israelíes hacen todo lo posible. O sea, los israelíes son mucho mejores que los estadounidenses en este aspecto. Los estadounidenses mandan un F-16 y destruyen un vecindario. Los israelíes están haciendo estos ataques de precisión increíbles para tratar de minimizar la pérdida de vidas, incluso de sus, ya sabes, enemigos, incluso de civiles que apoyan a las personas que intentan matarlos. Me sorprende que alguien siga creyendo esto tantos años después. El 8 de octubre no me sorprendió que la gente se lo creyera porque la idea de que la cultura palestina es salir y revertir los papeles de víctima y agresor y mentir y atribuirle al otro lo propio una y otra vez, simplemente no era algo de lo que estuviéramos conscientes. Pero ya llevamos 3 años con esta mentira. En realidad llevamos como 20 años con esta mentira, pero 3 años desde que es una mentira cotidiana con la que nos topamos y me sorprende que la gente no se dé cuenta del engaño. Pero el hecho es que nuestra capacidad para lidiar con la guerra de información está tan degradada que podría no existir. Es una de esas frases aterradoras que leí. Y en realidad somos alarmantemente lentos para darnos cuenta. Así que las guerras son principalmente cinéticas en la región, pero la mayor parte de la guerra, en un sentido más amplio, es una guerra de información. Y creo que eso ha sido cierto en realidad desde la guerra de Vietnam. Se dieron cuenta de que podían desmoralizar al frente interno con fotografías, con propaganda, de una manera que nunca antes habían podido. La televisión y la radio les proporcionaron instrumentos para poder hacer eso. Antes tenías que volar un avión con panfletos y soltarlos para tratar de convencer a la gente o enviar infiltrados que clavaran boletines en un tablero de anuncios o algo así. Y ahora ya no es así. Podrías hacer que aparecieran en una historia sentimental en la televisión por la que le pagaste a alguien para que la leyera. Y ahora, en la era de Internet, literalmente puedes tener a 1 millón de pakistaníes haciéndose pasar por estadounidenses, británicos, escoceses y canadienses, fingiendo ser tus vecinos, que están indignados por esto, y crear el efecto de, como escribió Martin Gurri en La Revuelta del Público, puedes crear el efecto de la primavera árabe en cualquier país que quieras usando Internet. Así que las redes sociales juegan un papel enorme en inundar a países que no están acostumbrados a ser bombardeados masivamente con propaganda directamente por sus enemigos. Y hasta ahora, ojalá esto empiece a cambiar o esté cambiando, pero hasta ahora la causa palestina ha estado ganando esta guerra de propaganda. Están respaldados por agentes de información e influencia rusos y han estado ganando esta guerra contra los estadounidenses, contra los canadienses. Los chinos también están ayudando y están ganando la guerra de la información. Y a menos que logremos controlar la guerra de la información, esto no es que Israel sea malo en la guerra de relaciones públicas. Ese no es el caso. El caso es que tenemos una operación de información muy sofisticada al nivel de la KGB, infiltrando todos los países occidentales completamente bajo nuestro radar a través de Internet, para la que nadie estaba preparado. Y esto incluye, como ahora estamos mucho más conscientes, a personas locales, ya sabes, ya sea que hayan sido compradas, capturadas o que simplemente sean malas, no lo sé. Actores como Tucker Carlson, Candace Owens y todo ese enorme grupo que cada vez parece más y más una red coordinada que fue activada para hacer esto. No solo después del 7 de octubre, sino también en el periodo previo al 7 de octubre, con lo que ahora todos tenemos que lidiar. O sea, seguro que es solo una gran y enorme coincidencia que Ian Carroll, quien probablemente ha impulsado la postura anti-Israel con más fuerza, curiosamente, en espacios de derecha, aunque ni siquiera es una persona de derecha,
Casualmente publicó un libro sobre la causa palestina y el problema de Israel el 6 de octubre de 2023. Estoy seguro de que es una coincidencia enorme y milagrosa que él haya preparado el terreno justo el día antes del ataque. Así que creo que hay una red muy amplia de personas que muy probablemente están trabajando directamente con nuestros enemigos desde dentro y que también están haciendo que esta guerra de información sea aún más difícil de detectar para nuestras sociedades occidentales de alta confianza. Israel tiene esta ventaja de que viven entre terroristas y cada día es como una historia de supervivencia en la frontera, y ha sido así no solo desde su refundación en 1948, sino desde el inicio del movimiento sionista, además de la historia de los judíos. Así que tienen esta ventaja de saber que no deben confiar en personas poco confiables, ¿verdad? Y los estadounidenses, los canadienses y los occidentales en general básicamente han sido ingenuos y descuidados respecto a la guerra de información y la propaganda durante décadas, porque hemos tenido ese lujo y hemos vivido en una sociedad de mucha confianza, y eso está siendo aprovechado de la misma manera en que se aprovechó la conceptia en Israel antes del 7 de octubre y ya no es una opinión muy popular. Ya no encuentras a muchos, incluso ya sabes, kibbutzniks por ahí, hippies por ahí defendiendo a Gaza porque ya se dieron cuenta. Bueno, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Canadá y Australia también necesitan darse cuenta de la misma manera. Todos estamos siendo manipulados por esta guerra de información que están librando todos los enemigos de nuestros países occidentales o democracias al mismo tiempo. ¿Por qué crees que algunas voces de Estados Unidos primero se han vuelto cada vez más hostiles hacia Israel? Creo que te referirías a ellos como la derecha woke, ¿verdad? ¿Por qué es así? ¿Y por qué lo vemos cada vez más ahora? Bueno, o sea, tengo algunas suposiciones sobre cómo y luego hay suposiciones sobre por qué y no son la misma historia. El por qué es más fácil. El por qué es porque es una herramienta perfecta para dividir. Y la manera en que esto ha sucedido es a través de una propaganda masiva del tipo que acabo de describir. Tienes agentes rusos que se han hecho pasar por células de derecha. Tienes, francamente, traidores que podrían ser demócratas, que podrían ser agentes de gobiernos extranjeros o que simplemente podrían ser agitadores por sus propias causas, causas independientes, que han estado infiltrados dentro del amplio movimiento MAGA desde su inicio, que están promoviendo este tipo de ideas y han estado promoviendo este tipo de ideas. De nuevo, tienes toda la maquinaria de propaganda iraní y luego toda la Palestina respaldada por Rusia y China. Tienes a los chinos que entienden los beneficios de esto. Por lo que entiendo, los pakistaníes están muy involucrados en esto y Corea del Norte, aunque no lo creas, de alguna manera es algo sofisticada en esto. Entiendo que muy pocas de estas entidades están trabajando juntas en el sentido de una alianza, como lo hacen Estados Unidos e Israel en una alianza, o como Estados Unidos y Gran Bretaña han trabajado juntos en una alianza. Pero son más, ya sabes, alianzas de oportunidad o frenemies, si quieres usar el término, que realmente no se llevan bien, pero ambos tienen un beneficio mutuo al atacar a Estados Unidos. Así que lo hacen. Pero el por qué es que sirve para dividir. El presidente Trump representa una amenaza enorme para el surgimiento de lo que se llama el modelo de mundo multipolar. El modelo de mundo multipolar parece haber sido un plan desde hace mucho tiempo. Lo ves en la amplia izquierda mundialista bajo el Foro Económico Mundial, que ha estado hablando sobre el mundo multipolar y su surgimiento durante décadas. Lo ves en lugares como el Centro de Relaciones Exteriores. Incluso podrías verlo en los antiguos centros de pensamiento como Cato o IEI, ese tipo de think tanks. Estamos hablando sobre el surgimiento del mundo multipolar. Podrías verlo en Heritage, podrías escuchar a Marco Rubio dando discursos hace 3 o 4 años sobre el mundo como si fuera un hecho, el mundo multipolar ya llegó. El mundo multipolar, desde la perspectiva de China, es un peldaño hacia un siglo asiático dominado por Pekín, así que ellos están detrás de todo este proyecto. Pero luego tienes a los duginitas rusos que han infestado a la derecha estadounidense, quienes han estado impulsando este modelo de mundo multipolar. Y el problema es que Estados Unidos es demasiado fuerte, especialmente la hegemonía empresarial estadounidense y la hegemonía militar estadounidense son demasiado fuertes para que un mundo multipolar realmente despegue. Y las personas que entienden las verdaderas agendas de Estados Unidos primero, como el presidente Trump, son un gran obstáculo para el surgimiento de el presidente Trump no quiere un mundo multipolar, él quiere un mundo dominado por Estados Unidos. Él piensa que los estadounidenses no son los administradores perfectos del poder, pero sí los mejores administradores del poder que han existido en la historia y que deberían seguir siendo los administradores globales del poder. E incluso si no crees que somos tan buenos en eso, por Dios, somos mejores que Pekín y mejores que Moscú. Putin y Xi no son precisamente ejemplos a seguir. El Partido Comunista Chino
Y cualquiera que sea el partido principal de Rusia, no son precisamente ejemplos de, ya sabes, comportamiento ético en el mundo, mientras que Estados Unidos, con todos sus errores, pasos en falso, debilidades y equivocaciones, y, ya sabes, acciones malvadas que pudo o no haber cometido, ha sido, en general, un buen administrador de la paz, la prosperidad, la oportunidad y la libertad en todo el mundo. Y el presidente Trump entiende esto, así que al presidente Trump hay que frenarlo. MAGA, el movimiento que lo apoya a él y a cualquier posible sucesor suyo en esa línea de pensamiento político, tiene que ser desarticulado, e Israel es la cuña. Así que esa es la razón. El cómo ha sido esta insinuación y esta campaña de propaganda a gran escala, en gran parte para impulsar esta idea contra esos izquierdistas mundialistas partidarios de un solo mundo. Todos vamos a tener una sola y feliz familia mundial, el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas se convertirán en una especie de Unión Europea global, bla, bla, bla. Bueno, esto es algo que la derecha estadounidense ha estado horrorizada desde al menos el Tea Party, ya sabes, en 2008-2009, cuando empezó a surgir. Así que la derecha estadounidense, ya por casi 2 décadas, ha estado horrorizada por este llamado proyecto globalista. El nombre correcto para esto es un proyecto mundialista, este neomundialismo que ha capturado a la izquierda y que el Partido Demócrata representa, y se ha vuelto cada vez más neomarxista para intentar lograr sus visiones. El lenguaje humanista y los planteamientos relativistas culturales que se superponen le han dado mucha base a eso. Pero la derecha se ha opuesto a eso. Bueno, no nos hemos opuesto de una manera clara. No sabemos realmente contra qué estamos luchando. Estamos luchando contra los globalistas. Bueno, entonces tienes a Putin dirigiendo una campaña de propaganda que comienza cuando invade Ucrania en 2022, diciendo que Rusia es grandiosa porque está en contra de todas esas cosas woke, es anti-LGBTQ, es pro-cristianismo, pero no importa, solo favorece a la Iglesia Ortodoxa rusa, y si no, vas a terminar en la cárcel. Es pro-cristianismo, sabe lo que es un hombre y una mujer. Tienen entornos naturales limpios y estupendos y una pesca y caza maravillosas y todas las cosas que quieres. Tucker Carlson va y habla sobre lo maravillosas que son las estaciones de tren, las tiendas de comestibles y el pan en Rusia. Hay una enorme campaña de propaganda dirigida a los estadounidenses, especialmente a los derechistas estadounidenses, que no les gusta el proyecto globalista mundialista, diciendo que Rusia se opone a esto. Recuerdo que incluso yo mismo llegué a sentirme algo seducido por esto, escuchando a Vladimir Putin hablar en el Foro Económico Mundial hace unos años, y su discurso fue una condena absoluta de su proyecto. Y pensé, bueno, no creo que Putin sea una buena persona, pero aquí tiene mucho sentido lo que dice. Y eso fue cuando yo caí en esa línea de propaganda. La cosa es que, en realidad, el enemigo de mi enemigo no necesariamente es mi amigo. Pero para el estadounidense patriota de derecha que no ve las cosas con claridad, ni siquiera contando a estos, ya sabes, subversivos y, ya sabes, posiblemente agentes extranjeros o actores malintencionados, los verdaderos estadounidenses patriotas ven que hay muy pocos lugares en el mundo. El presidente Trump es uno, Vladimir Putin es otro, y básicamente son los únicos que están enfrentando este proyecto globalista. Deben estar, de alguna manera, en lo correcto. Los demócratas apuestan todo por Ucrania de formas que realmente no se pueden defender porque también había objetivos mundialistas ahí. De nuevo, nunca hemos tenido la claridad del lenguaje en nuestro movimiento para explicar esto. Así que, de repente, debe ser que si Ucrania es el lado que los demócratas están apoyando por una agenda globalista extraña de la que siguen hablando, nuestra democracia esto, nuestra democracia aquello, entonces Rusia debe estar de alguna manera en lo correcto. Y esta mentalidad de solo amigo y enemigo en la política ha llevado a muchos derechistas estadounidenses a creer que este proyecto multipolar centrado en Rusia y de corte duginista es el que resiste a los globalistas, ¿verdad? Así que, de alguna manera, están de acuerdo con eso, o al menos son susceptibles a esa propaganda. Bueno, resulta que todos lo son. Este proyecto de Rusia es sumamente anti-Israel, es sumamente contrario a la idea de una alianza de Estados Unidos en Medio Oriente. De hecho, ellos lo describen así. Dugin describe esto en su libro, Los fundamentos de la geopolítica, como una estrategia de anaconda propuesta por las naciones atlánticas, para estrangular, primero a Rusia, luego a la Unión Soviética, y después otra vez a Rusia. De nuevo, a medida que la historia se desarrolló, ya fuera el Imperio Británico, Estados Unidos o la OTAN, con el tiempo, básicamente han ido cercando al continente asiático como una serpiente, tomando bastiones, por ejemplo, en el Medio Oriente, como en Israel. Así que ven esto como un proyecto imperialista de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos para establecer un bastión en Israel que comparta sus valores, que haga una alianza militar con ellos y que, desde la perspectiva rusa, su principal propósito es mantener a Rusia fuera de los puertos de aguas cálidas. Los musulmanes, por supuesto, tienen una perspectiva diferente.
Pero los rusos intencionalmente no solo se han aliado abiertamente con los chiitas en Irán y luego con el radicalismo del sunismo en toda la región para causar la desestabilización de ese arreglo. De hecho, han llegado casi como Yasser Arafat, que era un agente de la KGB por el amor de Dios. Quiero decir, casi todo esto es consecuencia de la agitación y el entrenamiento soviético y ruso, aunque ahora ha tomado su propio tipo de dimensión salafista, ya sabes, o duodecimana o chiita desde entonces. Y así, en un sentido geopolítico, todos estos enemigos de Estados Unidos, ya sea China deseando usar este modelo como un trampolín para su propio poder, ya sea Rusia tratando de reafirmarse en el escenario mundial, o, en mi opinión, la gente me pregunta, bueno, James, ¿cuál crees que es la motivación de Rusia aquí? Y yo digo, venganza. No les importa si ellos se levantan mientras las personas que los hundieron mueran. Todo lo que necesitan es que Estados Unidos sea destruido y serán felices. No creo que siquiera les importe si obtienen algo de eso. Imagina la humillación de la Unión Soviética. Y por supuesto van a querer destruir a Estados Unidos. Así que para mí la venganza es una motivación más grande. Ya sabes, tienen una psique nacional amargada y humillada. Es una motivación perfecta. O sea, y luego tienes a Putin, ex KGB al mando. Es una motivación perfecta para ellos. Pero de cualquier manera, lo que tienes es este ambiente en el que la derecha ha sido muy susceptible a toda esta propaganda y tiene muchas motivaciones para impulsarla. Así que la razón por la que se están enfocando en Israel es porque Israel sirve para dividir. Saben que, por ejemplo, los cristianos evangélicos y los judíos conservadores no van a apoyar ninguna de estas tonterías anti-Israel. Así que saben que pueden dividir el movimiento MAGA. Si logran separar a la base evangélica del asunto MAGA, ya sabes, en general por Israel, eso es una gran victoria. En segundo lugar, saben que el ejército estadounidense es uno de los mayores problemas en todo el mundo que tienen que resolver. Bueno, he escuchado estimaciones que son la estadística más aterradora de la que tengo conocimiento, que entre el 75 y el 90% de los militares estadounidenses, en su mayoría entre 18 y 25 años en este momento, se han vuelto rápidamente anti-Israel, han sido blanco de una campaña muy intensa. Su grupo de edad, su género y el hecho de que pertenezcan al sector de las Fuerzas Armadas han sido blanco principal de estas líneas de propaganda. El podcast de Sean Ryan existía más o menos para manipular la mente de los jóvenes militares estadounidenses y son muy fuertemente anti-Israel. Bien, entonces, si nuestro ejército es fuertemente anti-Israel, ¿cómo van a trabajar en alianza militar con Israel cuando, ya sabes, llegue esa eventualidad? Ya sea que estemos luchando contra Irán, ya sea que estemos luchando contra Líbano o que estemos luchando, ya sabes, los hutíes han decidido que quieren ser un problema hoy, así que tal vez tengamos que hacer un esfuerzo conjunto contra los hutíes. Como si tienes una supermayoría de nuestros militares que tienen profundas sospechas sobre Israel y piensan que Israel es el origen de todos los problemas y que no van a pelear las guerras de Israel, tienes un gran problema en tus manos en cuanto al ejército. Así que, en segundo lugar, están atacando al ejército. Y luego, en tercer lugar, simplemente están preparando el escenario para que la comunidad política estadounidense fracture casi por completo en torno a este tema y se reoriente para que solo puedan lograr que se elijan políticos anti-Israel, o al menos eso es cierto de un lado, del lado demócrata, y luego eso crea esta tensión irresoluble, esta diferencia irreconciliable entre los dos partidos. Así que básicamente Washington permanece en un estancamiento político de aquí en adelante, o incluso si hay suficientes de ellos entre los republicanos en el Congreso, ya sabes, pueden unirse a los demócratas en cualquier cosa relacionada con Israel o con el presidente Trump. Incluso podrías imaginar un juicio político contra el presidente Trump y una condena que requiere, ya sabes, 67 senadores, si solo tienen, ya sabes, ¿qué se necesita? 15 o 16 o tal vez 18 republicanos que estén dispuestos a desertar, viendo, ya sabes, que hay alguna oportunidad o el odio compartido hacia Israel y pueden derribar al presidente pro-Israel y, ya sabes, poner a Hadi Vance, quien no es muy claramente pro-Israel y de hecho puede ser anti-Israel, pero dice una cosa y la contraria como un político resbaloso en ese tema. Así que hay muchas razones por las que esto está sucediendo y hay muchas formas en que esto está sucediendo. Pero esto es, si tuviéramos que identificar, lo cual no creo que sea el enfoque correcto porque creo que deberíamos reservar esas cosas para una guerra cinética. Pero si observáramos esta guerra de información como la verdadera naturaleza de la Tercera Guerra Mundial, empiezas a entender eso. El propósito completo es que este nuevo eje que es, ya sabes, Rusia, China, Irán, los sunitas, podrías llamarlo, supongo, ¿cómo le llamas? La Liga Árabe
Corea del Norte, todo esto está trabajando muy duro para romper las alianzas occidentales, la alianza entre Estados Unidos e Israel y Estados Unidos y otros países occidentales desde dentro. Y han tenido mucho éxito usando la guerra de información y, como lo llaman los chinos, la guerra de la opinión pública para lograrlo, principalmente a través de vectores en redes sociales para los que no estábamos preparados. Quiero hacerte una última pregunta. ¿Por qué las teorías de conspiración están teniendo tanta influencia en ambos lados de la política? Por ejemplo, Candace Owens, en todos sus programas, la mayoría son sobre teorías de conspiración. Charlie Kirk fue asesinado por Israel, etcétera, etcétera. ¿Y qué papel juega esa teoría de conspiración en el aumento del antisemitismo, sabes? ¿En Occidente? Bueno, el antisemitismo, que actualmente toma la forma de antisionismo, en última instancia es como la gran teoría de conspiración. Esto es específicamente lo que escucho que sale del ejército, de los jóvenes en el ejército, es, ya sabes, es el propio proyecto sionista, sea lo que sea eso. Aparentemente nadie sabe qué es. Pero el propio proyecto sionista es de alguna manera, ya sabes, esta gran estafa de los judíos. Eso está destinado a, ya sabes, desestabilizar al mundo entero y causar guerras y conflictos. Eso va a diezmar todos nuestros países y matar a todos nuestros mejores jóvenes o lo que sea, desperdiciar todo nuestro dinero. Y todo es este gran plan de los judíos para hacer algo con algún misterioso proyecto sionista. Por supuesto, todo esto es una repetición de, ya sabes, la madre de todas las teorías de conspiración de la historia, que son los protocolos de los sabios de Sion, una falsificación conocida hecha por la Ojrana, la policía secreta rusa, incluso antes de que llegara la Unión Soviética. Esto fue entre 1899 y 1902. Ellos estaban organizando y publicando esto, y ya sabes, la Unión Soviética comienza en 1917, así que esta es la madre de todas las teorías de conspiración. Así que, básicamente, en cierto sentido, todas las teorías de conspiración parecen fluir hacia dos estados fundamentales, como que las más profundas en el fondo son la tierra plana y el antisemitismo. Y estaría dispuesto a apostar que si te mueves en círculos de terraplanistas, vas a encontrar a muchos antisemitas. No estoy seguro de eso. Tal vez sean mejores. No tengo idea. No hablo con ellos muy seguido, pero es como los dos estados fundamentales, ¿no? Del pensamiento conspirativo. Pero la razón por la que hay tanto pensamiento conspirativo es porque hay una absoluta decimación. No, ni siquiera una decimación. Decimación significa que solo hemos perdido una décima parte. No, no, no. Es lo opuesto a una decimación. Hemos perdido el 90% de nuestra confianza en nuestras instituciones que transmiten y comunican información. Sabemos que los medios de comunicación principales básicamente están mintiendo. Sabemos que el presidente Trump acaba de salir y dio un discurso sobre la interferencia china en las elecciones de 2020. Parece que todo lo que dijo está muy bien fundamentado en cuanto a pruebas. Y tienes grandes cadenas de noticias como CBS, etcétera, que todavía se niegan a transmitirlo, así que sabemos que los medios de comunicación principales siguen en el negocio de moldear la información con lo que parece ser una fuerte intención política. Ahora, tal vez esto siempre haya sido así. Tal vez siempre nos estuvieron, ya sabes, haciendo propaganda, dándonos noticias manipuladas, pero la realidad es que cuando solo había 3 canales y eso era todo, tenías un problema de filtrado informativo. Y no había una sensación tan obvia como la que hay hoy de que era una censura partidista descarada, ¿verdad? El intento descarado de minimizar a los republicanos y a Trump o de perjudicarlos, y el intento descarado de favorecer o beneficiar a los demócratas, la censura del caso de la laptop de Hunter Biden, la expulsión del presidente Trump de Twitter en 2020, literalmente expulsaron al presidente en funciones de los Estados Unidos. Claro, solo le quedaban 14 días en el cargo, pero era el presidente en funciones de los Estados Unidos, y lo expulsaron de una plataforma de redes sociales con una prohibición permanente de por vida, que aunque ya fue levantada, casi no usa la plataforma ahora, y no lo culpo, es increíble, ¿verdad? Entonces, ¿cómo confías en estas fuentes? Si vemos, ya sabes, a los difusores y canales de información, ¿cómo confías en ellos? Luego vemos la era del COVID-19, ¿verdad? Y la era del COVID-19 nos mintió prácticamente sobre todo, defendieron lo más ridículo. Acabo de ver un documental llamado 15 días que trata solo el tema del cierre de escuelas y los sindicatos de maestros y sus implicaciones en eso durante la era del COVID. Y bueno, ya han pasado 6 años. Empieza a traer recuerdos, ya sabes, es difícil creer que vivimos todo lo que realmente pasó. En ese momento no parecía tan loco, aunque en retrospectiva fue mucho más loco pensar que alguien hubiera permitido que esto sucediera. Y aquí no solo tenemos nuestros canales de información, sino también a la mayoría de los políticos, casi todas las instituciones importantes. Y no me refiero solo a los CDC, los NIH, ya sabes, la FDA y estas instituciones de salud, institutos de salud pública. Salud pública básicamente se ha convertido en una mala palabra.
Casi todas las instituciones públicas, corporaciones, escuelas, lo que sea, todos los sindicatos de maestros, todos impulsaron esta misma narrativa que simplemente no era cierta, por una agenda abiertamente política. Con los sindicatos de maestros era muy claro, incluso dijeron que su objetivo era obtener $1 billón del gobierno federal, así que mantendrían las escuelas cerradas hasta que consiguieran $1 billón para abrir las escuelas de manera segura, pero en realidad solo querían $1 billón. Fue una red de extorsión y mantuvieron a los niños estadounidenses fuera de la escuela durante 1 año y medio por extorsión y dañaron permanentemente a muchos, muchos, muchos de ellos. Millones y millones de niños estadounidenses están dañados permanentemente porque los sindicatos de maestros organizaron una red de extorsión para sacar $1 billón de los contribuyentes del gobierno federal con el pretexto de abrir las escuelas de manera segura, lo cual fue una mentira. Es solo una mentira. Entonces, ¿cómo puedes confiar en algo? Bueno, cuando no confías en nada, necesitas tierra firme y creer que hay una gente detrás de tus problemas, que hay un ellos allá afuera, incluso si ese ellos es solo una sombra. Pero si ese ellos son, ya sabes, los judíos o los israelíes o los sionistas o lo que sea, o los neoconservadores, que de hecho usualmente tienden a ser sionistas. Si tienes un enemigo identificable que está causando todos tus problemas, sientes que tienes cierto control. Si alguien pudiera hacer algo respecto a ellos, podrías resolver el problema. Y creo que esta es la naturaleza de la gran mayoría de las teorías de conspiración. Tienes una absoluta pérdida de confianza en las instituciones que transmiten, producen y comunican información. No tenemos ninguna razón para confiar en estas instituciones ahora. Estoy completamente de acuerdo con eso. Y en esa falta de confianza empiezas a buscar algo a lo que puedas aferrarte para entender el mundo que te rodea, porque no tienes las herramientas. No tienes ninguno de los atajos o heurísticas para darle sentido, y entonces hay un villano allá afuera a quien se le puede culpar, y en este caso, con el COVID sí hay villanos a quienes culpar, el gobierno chino sería uno. Algunos de estos funcionarios de salud pública que no están siendo responsabilizados es otro. Empiezas a buscar explicaciones para eso y te aferras a algo vago y en el fondo de todo eso siempre va a estar. Los judíos son, de alguna manera, ya sabes, este grupo minoritario extrañamente exitoso que de alguna forma siempre está en la cima, aunque solo representan el 0.2% de la población mundial. Sabes, no, Joe Rogan, no hay 1.000 millones de ellos, hay poco más de 15 millones en el mundo, y de alguna manera son tan ricos, son tan poderosos, son tan influyentes. Puede ser que estudien mucho, trabajen duro, crean en el éxito en la vida, no lo sé, pero no, debe haber una conspiración. Y así llegan a eso porque cuando pueden culpar a alguien, pueden imaginar que el problema tiene una solución. Y entonces pueden imaginar que el problema tiene una solución. Hay algo a lo que aferrarse. Así que psicológicamente creo que por eso han despegado. Y creo que por eso se han inclinado hacia el antisemitismo. Pero al igual que con los protocolos de los sabios de Sion, que se publicaron como una distracción de lo que la propia Ojrana realmente estaba haciendo, la policía secreta rusa en realidad estaba haciendo muchas cosas muy nefastas, incluso contra los judíos, incluyendo confinarlos en guetos y, ya sabes, todo tipo de abusos que los llevaron a ser tristemente célebres. En ciertas cifras, no las cifras que se reportan falsamente en línea, pero sí en algunas cifras. Incluso apoyando a los bolcheviques, del 5 al 7% de apoyo para los bolcheviques, un apoyo mucho mayor para los mencheviques y un apoyo mucho, mucho mayor para el Bund judío. Pero me desvío del tema. Esto que la Ojrana misma estaba haciendo, se estaba encubriendo diciendo que todo era un complot secreto. Ya sabes, supongo que es esta idea de que los judíos estaban tratando de apoderarse del mundo en secreto con sus, ya sabes, sabios ancianos de Sion o lo que sea. Y lo mismo está pasando ahora, ¿verdad? Tenemos enormes cantidades de financiamiento que se están vertiendo en nuestras universidades, en nuestros medios de comunicación, en nuestros políticos desde Qatar, desde otras fuentes panárabes o de la Liga Árabe, ya sabes. Tenemos mucha influencia proveniente de este nuevo eje, otra vez Irán, Rusia, China, Pakistán, Corea del Norte, enormes cantidades de influencia. Por ejemplo, cuando en algún momento al principio de esta guerra con Irán, uno de los cables de Internet que cruzan el mar se cortó y parte de Pakistán se quedó sin Internet durante varios días. Y el movimiento de independencia escocés, que está luchando contra el Reino Unido para volver a ser Escocia independiente, la mayor parte desapareció en línea cuando Pakistán estuvo sin Internet porque no es real. Es una operación de inteligencia pakistaní o, ya sabes, de este nuevo eje, como deberíamos llamarlo, una operación contra Escocia.
Pero esto está pasando en todos los países occidentales y en Estados Unidos probablemente con más fuerza. Y si logran que digamos que Israel es un problema, entonces no estamos viendo lo que está haciendo Qatar, y no estamos viendo lo que está haciendo Irán, y no estamos viendo lo que está haciendo Rusia, no estamos hablando de lo que está haciendo China. Estamos hablando, perdón por la palabra, estamos hablando de tonterías que se le han atribuido a Israel. En cambio, estamos persiguiendo a los judíos y con eso, en realidad, estamos perdiendo nuestro tiempo y energía ignorando el verdadero problema. A estas alturas, casi es una garantía que, sea lo que sea que digan que Israel está haciendo, probablemente puedas culpar a uno de estos países de Medio Oriente, o a Rusia, o a China, y probablemente tengas razón. Si dicen, por ejemplo, que Israel está pagando a un montón de influencers, no, es Rusia. Bien, ahora, lo siguiente es Qatar. Bien, siguiente. Esto es casi tan transparente. Es una de esas cosas que a estas alturas no entiendo cómo la gente no lo ve, pero el propósito es el mismo, ya sabes. La Ojrana estaba haciendo cosas malas, querían cubrir sus huellas. Ellos difundieron una historia falsa de que fueron los judíos. Así la gente culparía a los judíos cuando en realidad ocurren sus malas acciones. Salen y arruinan un vecindario y dicen que fueron los judíos quienes lo organizaron. Y ahora la gente se enoja con los judíos, no con la policía secreta. Y es la misma historia ahora. Salen y, ya sabes, difunden todas estas líneas de propaganda. Israel está pagando a influencers para que digan cosas sobre J.D. Vance. Y ahora estás ignorando el hecho de que casi todos estos tipos que están diciendo eso han trabajado directamente con los rusos o han ido a Qatar en viajes lujosos en los últimos 2 años. Así que no estás hablando del verdadero problema, no estás hablando del verdadero cabildeo. En cambio, estás culpando a los judíos. El mismo mecanismo, el mismo propósito. Lo triste es que los protocolos de los sabios de Sion y esta técnica fueron diseñados para engañar a campesinos analfabetos, no para engañar a estadounidenses sofisticados, supuestamente educados en el primer mundo. Y personalmente me he sentido muy deprimido y psicológicamente afectado al ver a mis compatriotas tragarse esa propaganda tan transparente, diseñada para campesinos analfabetos, que simplemente me mata ver qué sucede. Pero aquí estamos. Así que por eso, esa es la historia, es la misma historia. Culpan a Israel y nadie está viendo el verdadero problema. Israel es la distracción. Israel es la herramienta para dividir. De hecho, mi opinión más controvertida sobre todo esto es que, en realidad, no se trata de Israel en absoluto, excepto cuando se trata de Hamas, Irán, los hutíes o Hezbollah. Ellos sí se preocupan por Israel. A ISIS también le importa Israel. Ellos se preocupan directamente por Israel por sus propias razones islámicas. Para todos los demás en el mundo, se trata de usar a Israel para destruir a las naciones occidentales. Israel es solo un medio para un fin, y no les importa que esto dañe a Israel, o que dañe a los israelíes, o que dañe a los judíos. Algunos incluso piensan que eso es una especie de beneficio extra. Pero toda esta operación está diseñada para dañar a Estados Unidos, para dañar al presidente Trump, para dañar al movimiento MAGA, al movimiento conservador en general, para dividir a los evangélicos, para destrozar a los países occidentales, para paralizar los parlamentos occidentales con este tema, para que ninguno de ellos pueda moverse, ninguno de ellos pueda ser efectivo, y también para distraer a la población estadounidense y a otras poblaciones occidentales, para que no señalen los problemas correctos que en realidad están siendo generados por las mismas personas que impulsan la propaganda contra los judíos desde el principio. Así que casi no se trata de Israel, pero Israel es el centro de todo. Como he dicho antes, si realmente quieres hacer enojar a un hombre, insultas a su esposa, ¿verdad? Y luego dices, bueno, ya sabes, ese tipo atacó a la esposa de aquel tipo. No, no lo hicimos. El tipo atacó al hombre, pero usó a su esposa como herramienta. Así que Israel, en esta metáfora, es la esposa. Atacas a la esposa como una forma de atacar al hombre. Así que aquí atacas a Israel como una forma de atacar a Estados Unidos, y creo que eso es lo principal que está pasando, y mucha gente está malinterpretando eso. Quiero agradecerte por tu tiempo. Realmente he aprendido mucho de esta conversación y estoy seguro de que nuestra audiencia también lo hará. ¿Cómo puede la gente encontrarte en las redes sociales, encontrar tus libros y leer lo que escribes? Claro, sí, mi sitio web se llama newdiscourses.com. El podcast es The New Discourses Podcast, donde sea que escuches podcasts, o lo puedes encontrar en el sitio web. De nuevo, es newdiscourses.com. Tengo una gran cantidad de libros publicados. El más famoso entre ellos se llama Cynical Theories, que se publicó en 2020. De hecho, ofrece una visión general de todas estas llamadas teorías woke y sus raíces en la literatura posmoderna desde una perspectiva de izquierda, aunque no lo creas. Lo escribimos específicamente desde una perspectiva de izquierda. Muchos conservadores se han sentido frustrados por eso, pero en realidad eso nos permitió pasar desapercibidos de muchas maneras. Y mi libro más reciente se llama The Queering of the American Child, que profundiza en la aplicación de la teoría queer en lo que la izquierda llama pedagogía crítica, que es lo que se ha apoderado de nuestras escuelas.
Ese libro en realidad salió en el 24, así que ya ha pasado un tiempo, y espero sacar otro antes de que termine el año. El título provisional, que creo que será el título final, es Cómo ser un anti-antiizquierdista, así que estén atentos a eso. Pero el sitio web, de nuevo, es newdiscourses.com. Principalmente son podcasts. Ocasionalmente hay artículos, pero hay muchos podcasts en los que querrán profundizar, donde leo cosas a la gente, principalmente de fuentes primarias. Últimamente he trabajado mucho sobre los nazis. Así que si quieren entender lo que realmente pensaban los nazis, yo se los leo. No tienen que adivinar, no me lo estoy inventando. Está ahí mismo en la página y pueden escucharme decirlo. Increíble. Gracias de nuevo, te lo agradezco. Sí, absolutamente. Está bien.